Gracias, Señor, por este tiempo que estamos disfrutando en tu presencia, cantando, adorándote, orando también en medio de la adoración, de la alabanza. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Te exaltamos, Señor. Te invito ahí a que no te desconectes, que no pierdas este espíritu, pero que puedas tomar asiento y podamos tomar un tiempo ahora para escuchar lo que el Señor quiere hablarnos. Los liberamos a los chicos, les damos descanso. Hermoso tiempo de alabanza hemos tenido. Gracias al Señor porque nos permite disfrutar de estos momentos. Sepan disculpar la voz. Vengo peleando con una gripe que no me deja. Vamos round a round. Uno gano yo, uno gana ella. Así que, pero hoy estamos acá. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a los que están compartiendo este tiempo también desde su casa. Que el Señor pueda en esta mañana seguir ministrándonos, seguir trabajando, seguir tratando con nosotros. Antes de pasar a compartir lo que el Señor me ha hablado a mí y que ha impactado también mi corazón y que quiero compartir con ustedes, como siempre, algunos anuncios que no queremos dejar de recordar y de que estén presentes, porque en la repetición queda la información, así que hay que repetir y recordar. Por un lado, ya estamos cerca de marzo y arrancan todas las actividades de la iglesia. Una de las actividades de la iglesia son los institutos, la formación bíblica. Tenemos los institutos bíblicos, el IBE, el IET, también tenemos el curso de formación bíblica, así que quien quiera saber más de esto, tenemos a Ceci allá arriba, que los va a estar esperando en la oficina de educación. Si alguien quiere ir y no sabe dónde está, les preguntan a los sugieres, a alguno de los chicos y los van a saber guiar. Otra cosa importante, muy, muy importante, un cartel grande, es que estamos ya muy cerca de los campamentos. Hemos venido desde noviembre, diciembre, anunciando los campamentos de niñez, de adolescentes y de jóvenes. Hemos estado como iglesia apoyando en oración. También han estado los buffets, que siempre acá en el garage hay una mesita. Han estado cada ministerio vendiendo y con eso se ha recaudado para ayudar, para suplir gastos, para ayudar quizás a alguna familia que no puede cubrir el total del campamento. Así que gracias a cada uno de ustedes, porque cada domingo el buffet se queda vacío. Siempre o se vende todo o se remata algo, pero no queda nada. Así que gracias, iglesia, porque como iglesia estamos también apoyando. Y quiero desafiarlos a que además de eso estemos orando por los campamentos. El que está más cerquita es el de niñez, que es 27, 28 de febrero, en 15 días ya están. Espero que estén los niños que están en este lugar armando el bolso, preparando las cosas. Y el 1 de marzo, el domingo. Por favor, si hay alguno que no se anotó, que no los limite nada, ni la preocupación de alguna situación familiar, ni la cuestión económica. El Señor está para suplir, para acompañar. Así que están los líderes de niñez abiertos ahí, esperando, atentos a escucharlos, a recibir su consulta y ayudarlos en lo que necesiten. Así que niños al campamento de niñez. Y tenemos el 6, 7 y 8 de marzo, ya entrando en marzo, el campamento de adolescentes y jóvenes también. Quienes no se hayan anotado, que no haya nada que los haga dudar, que los tenga ahí, que sí, que no puedo, que no sé. No, el Señor tiene cosas especiales preparadas para la iglesia y el Señor se manifiesta y sorprende en los campamentos, en cada actividad, así que no se queden. Están totalmente invitados, desafiados a orar, a apoyar. Estamos todos en la tarea de orar y acompañar a todas las actividades de la iglesia, en particular las más cercanas, que son los campamentos. Y quiero, sí, ahora que me acompañen a hacer un recorrido en esta mañana por dos historias que el Señor me hizo mirar, y estuve ahí yendo y viniendo, y me llevaron a pensar lo importante que es conocer al Dios que adoramos. Hoy estuvimos cantando
hermosas canciones que nos llevaban a pensar a ese Dios, nos mostraban parte del carácter de nuestro Dios. Y qué bueno es conocer a ese Dios que estamos adorando. El domingo pasado, si alguno se acuerda, si alguno estuvo, Martín nos dejó, el Tincho, mi esposo también, nos dejó una tarea, nos hizo hacer una tarea que era tomar del abecedario cada letra y por cada letra pensar en un atributo o en una característica de Dios y agradecer al Señor por eso, adorarlo. Por ejemplo, empezamos el domingo pasado a practicarlo durante la reunión y estuvimos cantando y adorando a un Dios. Empezábamos con la A y decíamos un Dios admirable, después seguimos, Dios es bueno, Dios es digno de, Dios es un Dios cercano, es digno de adoración, es eterno, es un Dios fiel, es un Dios grande, es un Dios honorable, es un Dios infinito en amor. Y así creo que cada uno puede seguir buscando en esta práctica de todas las letras, que yo cuando me puse a hacerlo tenía que ir pensando a ver qué letra seguía. Pero también me di cuenta que era muy personal, porque el carácter o la característica que yo ponía era la mía, era la que yo había vivido con el Señor y que me había llevado a conocerlo. Entonces creo que es un ejercicio muy personal. Y en esa línea yo los quiero invitar en esta mañana a que conozcamos al Dios de las oportunidades, el Dios oportuno. Llegando a la O en el abecedario, hoy yo te quiero llevar a que podamos agradecer porque tenemos un Dios de oportunidades, un Dios que también es oportuno. Y como decía al principio, quiero encontrar 3 características o 3 verdades en realidad que nos muestran a ese Dios oportuno en 2 historias, en 2 personajes bastante conocidos. La primera historia, si tienen Biblia ahí, acomódenla para buscar. También si no, va a estar en el proyector. La vamos a encontrar en el libro de Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8. Está esta historia en los versículos del 1 al 11, no se preocupen que no vamos a leer todo eso. Pero vamos a ir viendo un poco de esa historia. Bien. Si alguno recuerda o conoce un poco de esta historia, es una historia que nos relata a Jesús enseñando. Él, como ya lo venía haciendo, él enseñaba, él iba al templo a enseñar, enseñaba en distintos lugares, y este día muy temprano se levantó y, como era su costumbre, fue al templo a enseñar, y se había reunido mucha gente a escucharlo. Y de repente, en esta escena de enseñanza de la gente reunida, escuchando al Señor, irrumpe un grupo de hombres que la Biblia menciona o los llama como los fariseos y los escribas. Estas personas eran personas que conocían la ley de Moisés a la perfección, que conocían además todas las leyes y las prácticas del pueblo judío de ese tiempo, y además eran los encargados de enseñarlas. Ellos también eran maestros de la ley. Ahora, resulta que entre ellos y Jesús estaba habiendo una relación un poco tensa. Porque si nosotros leemos el libro de Juan, y también lo podemos encontrar en los otros evangelios, se habían venido dando situaciones en las que lo que el Señor Jesús enseñaba chocaba con lo que los fariseos enseñaban y vivían. Ellos decían y vivían una cosa que no congeniaba con lo que el Señor Jesús estaba enseñando. Y venía pasando que mucha gente empezaba a seguirlo a Jesús y encontrar en él palabras de vida, de libertad, cosa que no encontraban con los maestros de la ley, los fariseos, los escribas, y había celos, discordia, había una situación complicada entre los fariseos y el Señor, más bien ellos con el Señor mucho no se preocupaba. Pero en este contexto, y sabiendo este grupo de hombres que Jesús era un maestro de la ley y que conocía la ley a la perfección, le traen un caso, pero lo traen con la intención de ponerle una trampa. Así que si me acompañan a leer en los versículos
del 3 al 5, si los tenemos ahí, nos dice la Biblia que entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿No? Dejaron ahí la pregunta picando al Señor. La intención de ellos era ponerlo en un aprieto, ver cómo respondía, qué hacía, qué decidía, si aplicaba la ley de Moisés a rajatabla o si tenía una decisión diferente, si quizás, como por ahí en otras historias, el Señor decía: tus pecados te son perdonados, vete, o cómo encaraba, si el Señor directamente pasaba por alto esa situación. Bueno, ellos querían encontrar en su respuesta algo, alguna falta para acusarlo delante de la gente. Y la Biblia nos dice que Jesús escribía en tierra. ¿Qué escribía? No sabemos. Sobre esa pregunta muchos han dicho: bueno, ¿y qué escribía? Y hay respuestas a esas preguntas, tantas respuestas como intérpretes de la Biblia, pero la realidad es que ninguna tiene sustento bíblico, porque la Biblia no dice que escribía el Señor en tierra. Lo que sí es claro y manifiesto es que el Señor estaba en silencio. Había un silencio tenso también. El Señor estaba en silencio. Y ese silencio genera un ambiente, una escena, un escenario como de expectativa. Todos estaban esperando a ver qué iba a pasar en esa situación. Y como no pasaba nada y los fariseos se ponían un poco nerviosos, le insisten al Señor en la pregunta. Y el Señor les da una respuesta. Y la encontramos en los versículos del 7 al 9. Si los tenemos ahí. Dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Las palabras del Señor, la respuesta que ellos pidieron, resonó fuerte, impactante en el silencio de ese momento. Si ustedes prestaron atención, la respuesta del Señor no rebajó en nada la ley de Moisés. Jesús no buscó ninguna disculpa para el pecado que ella había cometido. Lo que es pecado es pecado. El Señor no contradijo la ley. Tampoco pidió misericordia, no diluyó lo que estaba pasando. Simplemente lo que hizo Jesús fue mostrarle a los acusadores que no tenían la categoría moral ellos mismos para ejecutar, para llevar adelante esa sentencia que correspondía. Y cada uno fue, desde los más grandes a los más jóvenes, desapareciendo de la escena. Pero en esta mañana yo no quiero poner el foco en la conciencia moral de los fariseos y de los escribas, ni tampoco en lo que decía o dejaba de decir la ley de Moisés, porque podemos ir a los institutos bíblicos y estudiar en Deuteronomio, en Levítico, todas estas leyes, porque de hecho están, pero no es la intención de esta mañana hacer un foco en esto. Si yo quisiera que miremos a la mujer, la que quedó ahí, en el medio, la que había sido traída solo con la intención de ser un señuelo, una trampa. Nada más. No había más futuro para ella. Ella estaba condenada a la muerte. Si nosotros miramos lo que dicen los versículos 10 y 11, después de que se fueron los acusadores, el Señor Jesús se levanta de su lugar y pone la mirada en ella y le pregunta. Dicen los versículos 10 y 11, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban?
¿ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. La respuesta del Señor a ella tampoco se hizo esperar. Y yo lo que hoy quiero mostrarles y que podamos encontrar en esta palabra es que el Dios de las oportunidades no niega la situación en la que nosotros estamos. Él parte desde ahí para restaurarnos. El Señor no negó la situación en la que ella estaba, pero usó ese momento para hacer una ocasión de restauración para su vida, para que ella pueda arrepentirse de su pecado, cambiar de vida y empezar de nuevo. Si nosotros buscamos la definición de oportunidad, porque yo les estoy hablando del Dios de las oportunidades, oportunidad es un momento o circunstancia favorable para hacer algo o conseguir algo, no es un momento oportuno, conveniente. Y lo que yo miraba es que la situación de esta mujer, la verdad que era bastante poco favorable y poco conveniente, pero el Señor irrumpió en su escenario, en su escena. Y a mí lo que me gusta de esta historia es que nos permite conocer a un Dios que es el Dios de las oportunidades, pero no a nuestra manera, no como nosotros esperamos que las cosas pasen, sino que Él lo hace a su manera. Él toma lo que nos sirve, Él toma lo que otros desechan, lo que estaba para el descarte, lo que se tiene en poco, para darle una ocasión y una oportunidad de restauración, y Él da vida a lo que se daba por muerto. Amén. Así que yo quiero que hoy vos puedas tomar nota de que el Dios de las oportunidades no niega la situación en la que vos estás, el momento en que estás pasando. El Señor va a partir de ahí para convertirlo en una ocasión de restauración, de una nueva oportunidad. Y encontré una segunda verdad en esta historia que me permitió ver que este Dios no esconde nuestras fallas, no esconde nuestros pecados, Él los cubre con su sangre y los perdona. Vimos que el Señor no negó el pecado de esta mujer que efectivamente había sido traída porque había sido sorprendida en adulterio y la trajeron y nadie discutió evidentemente ese hecho. Entonces había una falta y el Señor tampoco la cuestionó. Y nosotros también vimos la actitud de ella. Nosotros vivimos hoy en tiempos en que la responsabilidad personal, nuestra responsabilidad, se trata de dejar a un costado, donde mayormente la culpa de lo que nos está pasando está afuera, la tiene el otro, buscamos a veces como patearla. Es algo que lo traemos desde el Edén, ¿no? La mujer que me diste, la serpiente que me engañó, siempre es como que la culpa está afuera cuando que cada uno tomó una decisión. Entonces vivimos en esos tiempos de una forma bastante notoria. Pero el Señor Jesús nos estaba enseñando en esta historia otro principio, otra forma de hacer las cosas. Yo me fijé y dije, esta mujer podía haber dado muchos argumentos para defenderse de lo que le estaba pasando, porque la realidad es que la ley de Moisés, por eso decía que si alguno quiere ir a los institutos puede profundizar, pero la ley de Moisés dice que los dos adúlteros iban a ser llevados y si se comprobaba iban a ser apedreados. Ahora, en esta escena, ¿alguien ve dos? Falta uno. Entonces ella puede haber dicho, acá falta uno. O sea, me están juzgando, pero ¿y dónde está la otra parte? No, faltaba una parte. Podía haber sido un argumento. Otro argumento que podía haber usado ella es que este tipo de casos se llevan ante el Sanedrín, que era el tribunal de ese momento donde se llevaban estas cuestiones y se hacía un proceso como correspondía, no como los fariseos habían hecho. Ella podía haber dicho eso. Ahora no dijo nada de eso, ni ninguna otra cosa que se le pudiera haber ocurrido. La actitud de ella fue reconocer su pecado, arrepentirse, tener una actitud de humildad ante el Señor. Y la respuesta de Jesús ante el corazón arrepentido, ahí sí fue, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús no estaba en ese tiempo para ser el juez. Jesús en ese momento, cuando vino a la tierra, no vino a juzgar. Dice la Biblia en Juan 3:17 que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor no había venido a juzgar, ya vendrá un tiempo en el que Él venga a juzgar, pero en ese momento el Señor no estaba para juzgarle, el Señor estaba ahí para darle una oportunidad de arrepentimiento, de restauración, de perdón, porque Él vino a eso, a traer perdón, a traer restauración. Pero el primer paso que tenemos que dar es que reconocer nuestra necesidad de Dios. Si nosotros no damos ese primer paso, el Señor no puede dar esa respuesta. Hay una parte que nos toca a nosotros. Tenemos que ser capaces de reconocer nuestras faltas, que nos cuesta, muchas veces nos cuesta, porque realmente tenemos la naturaleza de pecado y que lo primero que nos sale es la excusa, la vía de escape, ver dónde está la razón de lo que me está pasando y después de muchas vueltas decimos, ay, capaz que algo yo tuve que ver. Y nos cuesta llegar a ese momento, pero necesitamos reconocer nuestras faltas, necesitamos acercarnos a Él con un corazón humilde, porque pensaba en esto y dije, Dios no se va a horrorizar de nuestra situación, de lo que estamos pasando, como un padre no se horroriza de un hijo cuando se manda una bacana. Se puede enojar, podrá rezongar, pero lo conoce, lo ama, es su hijo, ya sabe cómo es, no se va a espantar de ese hijo porque lo ama, porque el Señor nos conoce tal como somos. Y también la Biblia dice que Jesús tiene poder para compadecerse de nosotros y de nuestra realidad, porque Él las vivió. Pero no para que nos quedemos ahí, no es que, bueno, el Señor me entiende, se compadece de mí, bueno, no, es para que le demos a Él el lugar de que siga trabajando en nosotros y nos permita llegar a la instancia de que podamos reflejar a Cristo. Esa es nuestra meta, ese es nuestro camino. Si ustedes recuerdan, hemos tenido una palabra disparadora este año, que nos habló la pastora Adriana, que el pastor Walter nos hizo refrescar hablando de las piedras, de qué tipo de piedras somos. El mensaje pasado también estuvimos refrescando que el Señor nos ha llamado a crecer. Hemos sido desafiados a edificar, a crecer, a ser piedras vivas, pero es muy difícil crecer sin sanar las heridas. Es difícil crecer si no perdonamos, si no llevamos nuestra carga ante el Señor. Él conoce nuestro problema, nuestra situación, y Él está dispuesto ahí para escucharnos, para que le traigamos a Él la situación. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, yo se lo pasé a los chicos en la versión NBI, encontré un texto que realmente dije, Señor, gracias por tu palabra, porque dice Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente, porque tenemos un Dios oportuno, un Dios de oportunidades. Ese Dios que conoce los tiempos y conoce las ocasiones, sabe por lo que vos estás pasando, sabe de tu urgencia, pero Él sabe que es mejor. Y también tenemos la maravillosa posibilidad que no teníamos antes de que el Señor venga y dé su vida por nosotros y pague el precio, de acercarnos libremente a ese trono, porque el Señor en su obra rompió el velo que nos separaba. Y Él, ese Jesús que no esconde nuestro pecado, pero que sí lo perdona y lo cubre con su sangre para que ya no haya más memoria de ese pecado, ese Señor, ese Dios nos hace libres. Amén, amén. Le damos gracias al Señor porque Él es un Dios de oportunidades, es un Dios que está dispuesto a recibirnos tal como somos. Y hay una tercera verdad que yo encontré en esto y que te la quiero compartir, pero antes te quiero llevar a la otra historia, porque habíamos dicho que había dos historias para ver esta mañana. Esta historia es la historia del apóstol Pablo. Conocemos al apóstol Pablo, yo creo que la mayoría de los que estamos acá conocen un poco más o menos del apóstol Pablo.
Pero no ese apóstol Pablo que creo que la mayoría miramos, estamos acostumbrados a leer en las cartas de Pablo, ese Pablo tan lleno del Espíritu Santo, ese Pablo que con lo que escribió nos mostró verdades de Dios profundas que nos han confrontado, que nos han llevado a crecer. Ese Pablo que también recorrió ciudades, pueblos, fue hasta lo más lejano que se conocía en ese tiempo levantando iglesias, predicando el Evangelio, ese apóstol misionero, ¿no? Pero no, yo no quiero que miremos a ese Pablo, yo quiero ir un poquito más atrás. ¿Quién era Pablo? Pablo nos cuenta la Biblia que era un judío de judíos. Era alguien que había sido formado a los pies de Gamaliel, que era uno de los maestros más renombrados de ese tiempo. Pablo también nos dice la Biblia que tenía la ciudadanía romana. Ser ciudadano romano no era cualquier cosa, no se conseguía fácil, porque te daba derechos y te daba también relaciones sociales que te ponían en otro nivel de la sociedad. No era cualquier cosa ser ciudadano romano. Pablo era ciudadano romano. Y también Pablo conocía el Evangelio de Cristo, porque él lo había escuchado al apóstol, a Esteban. Sí, Esteban, cuando hace toda su exposición ante el concilio y predica y hace toda la exposición del mensaje del Evangelio y finalmente es apedreado, dice la Biblia que Pablo estaba ahí y estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo. Era alguien de los que apoyaba la muerte de Pablo. Y también es probable que Pablo haya escuchado a Jesús mismo enseñando y que haya sido uno de los fariseos que estaba en su contra, porque fueron contemporáneos. Justamente después de la muerte de Esteban comienza un tiempo de persecución para la iglesia y hace que los cristianos tengan que salir de Jerusalén y a donde se iban predicando. En realidad salió al revés, porque la persecución que era para frenar el movimiento, para callarlos, generó un efecto contrario, generó que el Evangelio se desparrame, se vaya a cada lugar, a cada pueblo donde cada uno de los creyentes iba. Ahora sí, en este contexto, Pablo, enojado, enfurecido, en contra de este mensaje que estaban predicando y que se estaba desparramando por todos lados y que él lo quería erradicar, pide unas cartas para ir detrás de esa gente. Y estaba muy determinado a cumplir su tarea. Entonces va y se presenta ante una de las autoridades que era quien podía darle la autorización para hacer esto. Pero Pablo no se imaginaba lo que le estaba por venir. Así que ahora sí quiero invitarlos a que leamos esta historia. Yo hice como una introducción para ponernos en situación, pero esta historia de Pablo, lo que le pasa a Pablo, está en el libro de Hechos, en el capítulo 9, y vamos a leer un pedacito, vamos a leer los versículos del 1 al 6. Si lo tienen los chicos, vamos leyendo. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Pablo no se imaginaba lo que le iba a pasar en ese camino a Damasco, yendo a buscar gente para traerla presa a Jerusalén. Y a mí me llamó mucho la atención y fue un poco el disparador de todo esto, el versículo 1.
El versículo 1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote. Ese respirando que nosotros vemos en el versículo 1, si lo viéramos en el idioma original, sería literalmente inspirando, respirando, inspirando. Y lo que nos está queriendo decir esto es que esa acción de muerte, de amenaza, era algo que se había vuelto continuo, era algo que él estaba respirando continuamente. Él había creado alrededor suyo una atmósfera tal de violencia, de muerte, de amenaza, que la respiraba continuamente. Eso era su oxígeno, eso era lo que a él le daba el motor de vida para moverse. Ese era el Pablo que conocíamos que existía antes de que el Señor Jesús le salga al encuentro. Nos cuenta, está muy aburrido, yo estoy hablando mucho, ¿vamos bien? Bien, bueno, porque yo metí primera y no paré, pero bueno, vamos. Yo me entusiasmo, pero bueno, vamos bien, por lo visto. Ustedes cualquier cosa, si yo me hagan una seña así y digan, Lore, para un poco. Lo que nos cuenta el relato es que Pablo, al estar por llegar a Damasco, de repente es rodeado por una luz, un resplandor, algo que lo tira al suelo. Hay otras versiones que dicen que fue como un relámpago. Lo que nos hace pensar es que fue algo impactante, algo que sorprendió, algo que no podía pasar desapercibido. Y dice que eso lo tiró al suelo y desde el suelo escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y ahí Jesús le responde, yo soy el que vos estás persiguiendo. Dura cosa, dice la versión que leímos, te es dar cosas contra el aguijón. Hay otras versiones que dicen directamente, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que te es preciso hacer. El Dios de las oportunidades le salió al encuentro. Pablo no estaba haciendo las cosas bien, para nada, y tampoco estaba bien, porque era una persona llena de ira, llena de violencia, él no estaba bien. Ahora, Dios no miró a ese Pablo, a ese Saulo, sino que miró a una persona que iba a ser un instrumento útil para su obra. Y Pablo no solo que reconoció la dignidad de quien le estaba hablando, porque él le dijo, ¿quién eres, Señor? Él sabía que en ese relámpago, en esa luz, había alguien que no era cualquier persona, había una divinidad, había un Señor, estaba el Señor. ¿Quién eres, Señor? No solo que lo reconoce, sino que también él se arrepintió. Él se rindió ante ese Señor que lo había salido al encuentro y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Después, para ese Pablo que nosotros conocemos como el autor de las cartas, antes de que llegue ese Pablo, vendría para él, después de este suceso, un largo camino, un proceso donde él iba a ir puliendo su carácter, donde él iba a ir cambiando, donde él iba a ir moldeándose de tal forma que pueda mostrar al Señor que predicaba. Pablo estaba en un momento crítico de su vida. Él estaba en un momento en que lo movía la muerte, lo movía las amenazas, respiraba muerte, estaba en una situación crítica de su vida. Pero Dios, nuestro Dios, es el que tiene poder para convertir los momentos críticos de tu vida, de la mía, en oportunidades de salvación, de restauración y de nuevos comienzos. Pablo tenía la posibilidad de empezar de nuevo, y esta es la tercera verdad que yo encontré que me muestra el carácter de un Dios, del Dios de las oportunidades, ese que tiene la capacidad de convertir un momento poco favorable en una oportunidad de restaurarte, de perdonarte, de cambiar ese escenario en el que vos estás y volverlo en una oportunidad de un nuevo comienzo. Me gustaría pedirle a los chicos de la alabanza, si pueden estar pasando, si me pueden acompañar, porque no sé si ustedes, pero me parece que, no sé, se podrán preguntar qué tiene que ver la historia
de la conversión de Pablo que vimos recién con la historia de la mujer sorprendida en adulterio que fue llevada ante Jesús. La verdad que yo me lo pregunté, digo, ¿qué tiene que ver una historia con la otra? Son bastante distantes. Pero les voy a contar cómo es que llegué a ensamblar estas historias y a poder traer esto y compartírselos hoy en esta mañana. Leyendo el libro de los Hechos, me encuentro y llego en la lectura al momento de la conversión de Pablo. Lo hemos leído tantas veces y uno lee y hay un momento, una lectura en la que algo te llama la atención. Y realmente al leer el versículo 1 y ver a un Pablo que estaba tan mal, un Pablo que estaba en una situación ciego, cuando vos ves esas personas que están ciegas en algo que su objetivo de vida era perseguir a los creyentes, buscarlos, juzgarlos, y si había que apedrearlos, que se los apedree, su motivo de vida era ese. Y la verdad es que me sorprendió ver la situación crítica en la que estaba Pablo, verlo enfurecido, verlo cegado. Pero si prestamos atención en cómo se desarrolló ese momento en el que el Señor lo sale al encuentro, Jesús no negó la situación de Pablo. El Señor le dijo, soy Jesús, el que vos estás persiguiendo, soy Jesús a quien tú persigues. El Señor no le dijo, no diluyó la situación de Pablo, dijo, vos sos un perseguidor, vos me estás persiguiendo a mí, no a la gente. Cuando vos perseguís a esos cristianos que los buscás, los traes ante el tribunal, no estás persiguiendo solo a esas personas, me estás persiguiendo a mí. Se encontró con el Señor a quien él estaba persiguiendo. Y el Señor tampoco niega el pecado de Pablo. No estaba bien lo que estaba haciendo. Pablo estaba cometiendo un pecado contra los cristianos. Pero el Señor le salió al encuentro para perdonarlo, para darle la oportunidad, la ocasión de que él se arrepienta, de que pueda restaurar su vida y tener un nuevo comienzo. Y entonces, ahí meditando en eso, el Señor me trae a memoria la historia de la mujer. Y dije, claro, cuando la fui leyendo dije, wow, Señor, más allá de todo lo que pasó con los fariseos, que el Señor escribía, que no escribía, pasó toda esa escena, pero yo dije, ¿y esta mujer quién la mira? El Señor. Y cuando el Señor la miró, no negó el pecado, no negó el adulterio. El Señor no negó ni diluyó la ley de Moisés. El Señor después la miró y le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Había una acusación, eso era cierto, pero ninguno pudo llevar adelante esa condena porque nadie estaba en condiciones de condenarla. Y Jesús dijo, yo tampoco, vete y no peques más. Le dio la oportunidad de arrepentirse y cambiar de vida. El Señor tomó escenarios poco favorables para convertirlos en escenarios donde haya salvación, restauración y nuevo comienzo. Y seguramente en la Biblia haya muchas otras historias donde podamos encontrar este carácter del Dios oportuno que en el momento justo no niega tu situación, parte de ahí para construir, te perdona y te da la oportunidad de empezar de nuevo. Nosotros queremos ser, como decíamos, una iglesia de piedras vivas, es lo que venimos hablando, lo que cada domingo recordamos. Queremos ser un templo espiritual, además de un edificio, pero queremos ser ese templo espiritual del que nos habla el Nuevo Testamento, un templo espiritual que crezca y que cumpla con el propósito que Dios tiene. Dios tiene un plan y un propósito con esta iglesia como pueblo, pero también con cada uno de nosotros de manera individual. Pero va a ser difícil que esto pase si todavía nosotros estamos con heridas, todavía tenemos escenarios donde nuestra herida está abierta. Todavía hay escenarios donde estamos dudando entre si voy, no voy, tomo una decisión. Hay una página que tenés que girar y ese escenario sigue dando vueltas, sigue estando en esa página y necesitamos dar la vuelta, pasar a otro capítulo, dejar esa causa delante del Señor. Necesitamos perdonar para poder ser una piedra viva, para que ese aceite del que se nos fue predicado nos impregne, nos llene y podamos también bendecir al otro. Y estas historias que vimos nos muestran que no necesitamos estar en el mejor escenario, ni que no necesitamos no tener ninguna falla, ninguna falta para que el Señor nos mire, porque Él se presenta
y viene delante tuyo y te pone la oportunidad de acercarte a Él, de rendirte. Te da la oportunidad de acercarte al trono de la gracia para encontrar misericordia, para encontrar gracia y para encontrar el oportuno socorro, nos decía Hebreos. Yo no sé si hay alguien que quizás esta es la primera vez que escucha hablar del Señor, o si todos por ahí, la mayoría hace rato que estamos caminando con el Señor, pero lo que a mí me habló esta palabra, lo que me despertó, lo que me habló el corazón y me mostró, y que yo quiero hoy recordarles, porque el Señor me lo habló a mí, es que tenemos un Dios oportuno, un Dios que no llega tarde, un Dios que te da la oportunidad de acercarte a Él, de venir tal como estás y de traerle ese escenario difícil, complejo, para que Él desde ahí parta y construya en tu vida. Así que hoy te quiero presentar al Dios de las oportunidades, para vos, para mí, para la iglesia. Amén. Quiero que ahí tomes un tiempo para orar, que oremos juntos. No sé si esta palabra era para alguien en particular, si era para mí, si era para hoy, si era para que hoy se diga y que quede trabajando en el corazón, pero sé que Dios es fiel y que la palabra no vuelve vacía. El Señor la da y es una semilla que germina en nuestro corazón a su tiempo. Así que, Señor, yo te agradezco por esta palabra. Te agradezco, Señor, porque sos un Dios oportuno, porque sos ese Señor que nos sale al encuentro en el momento en el que estamos, sea cual fuere. Señor, vos nos salís al encuentro. Quizás es un momento crítico y vos estabas esperando esa ocasión para tomarnos tal como estábamos y a partir de ahí construir. Señor, vos no sos un Dios que borra las cosas mágicamente. A veces quisiéramos que los problemas desaparezcan, pero vos te especializás en tomar esas situaciones difíciles y convertirlas en oportunidades, convertirlas en ocasión de restauración, convertirlas en una oportunidad de salvación, de que alguien se rinda a vos y te conozca y comience una nueva vida. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque el trono está abierto. Gracias porque podemos acercarnos a vos confiadamente, como se acerca a alguien, a un ser querido, a alguien con quien tiene confianza, que sabe que no lo va a despreciar, que no lo va a cuestionar, que no lo va a juzgar, que lo va a recibir con los brazos abiertos. La Biblia dice que nos podemos acercar confiadamente y que en vos vamos a encontrar gracia, oportuno socorro, misericordia. Señor, en el nombre de Jesús yo quiero orar en esta mañana por cada uno de los que estamos en este lugar. Señor, que tu Espíritu Santo rodee, que tu Espíritu Santo ministre, Señor. Que seas vos trabajando cada vida, cada corazón. Vos nos conocés mejor que nadie. Vos sabés lo que cada uno está pasando. Señor, yo oro para que esta palabra, tu palabra, sea una saeta que golpee en el corazón, que vaya hasta lo más profundo, Señor, y lleve fruto, porque es tu voluntad que nosotros crezcamos. Señor, es tu voluntad que nuestra vida crezca, que dejemos lo que es necesario que quede atrás delante de tu trono. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, tu presencia ministre, Señor, ahora. Que puedas dejar cargas, que puedas dejar pesos, que puedas también perdonar, que puedas perdonar a aquella persona que te parece, no, ya pasó, pero todos los días te acordás de lo mismo. Todos los días vuelve la misma situación, pero dijiste, no, ya está, ya fue. No, pero sigue apareciendo. Señor, en esta mañana que pueda haber perdón en cada corazón. Porque si vos nos perdonaste a nosotros, Señor, nosotros en vos podemos perdonar. No porque seamos mejores, no porque tengamos la fuerza, sino porque en vos, mediante el Espíritu Santo, podemos crecer. Presencia de Dios en esta mañana. Tómate un tiempo ahí para orar, para hablar con el Señor. Mientras escuchamos una canción suave, una alabanza que también nos ministra, que vos, Espíritu Santo, sigas trabajando.